Son las 7 de la mañana. Llevas 3 semanas sin fallar. Te levantas, pones el temporizador a 30 segundos y empiezas a estirar. Isquiotibiales, gemelos, cadera. Pues bien, en este momento podrías estar haciendo exactamente lo contrario de lo que tu cuerpo necesita. No es opinión. Es fisiología básica que lleva décadas ignorándose porque nadie quiere escuchar que su ritual matutino les está haciendo más rígidos. Esto es salud en crudo. Cuando te despiertas, tu temperatura corporal está en su punto más bajo del ciclo circadiano. Tus músculos no han recibido carga en horas. La circulación es mínima. El tejido conectivo está literalmente más seco. Un músculo frío se comporta como el chicle recién salido del frigorífico. Si lo estiras de golpe, no gana elasticidad. Se rompe. O se deforma sin recuperarse. El estiramiento estático, mantener una posición sin movimiento durante 20, 30, 60 segundos, activa el reflejo miotático. El propio sistema nervioso contrae el músculo para protegerlo del estiramiento brusco. Es decir, intentas alargarlo, y él se encoge. La conclusión no es que estirar sea malo, es que estirar en frío, en estático, es el peor momento y el peor método para mejorar la movilidad. Y es exactamente lo que el 80% de la gente hace cada mañana. ¿Cuántos artículos has leído sobre los beneficios de estirar por las mañanas? Muchos. ¿Cuántos te han hablado de los estudios que matizan esos beneficios? Ninguno, porque el matiz no vende. Varios estudios publicados en el Journal of Strength and Conditioning Research documentan que el estiramiento estático previo a la actividad puede reducir la producción de fuerza muscular hasta un 8% durante la hora siguiente. En personas que no han calentado antes, el efecto puede ser mayor. El American College of Sports Medicine lleva años recomendando que el estiramiento estático se realice después de calentar o como sesión independiente, no como ritual de arranque en ayunas. Eso no ha llegado a YouTube todavía, ¿verdad? Y mientras tanto, millones de personas siguen haciendo lo mismo que hacían en los 80, con las mismas instrucciones de los 80, porque ningún influencer de bienestar ha tenido el interés de actualizar el guión. La secuencia correcta no es complicada. Es solo diferente a lo que te han vendido. Primero, movilidad articular en movimiento, no estiramientos. Rotaciones de cadera, hombros, cuello, tobillos, 5 minutos. El objetivo es lubricar las articulaciones y empezar a elevar la temperatura interna del tejido. Segundo, si quieres estirar, hazlo de forma dinámica. Balanceos de pierna, medias sentadillas lentas, rotaciones de tronco. El músculo se alarga mientras se mueve, no mientras está paralizado. Tercero, si tienes 10 minutos, una caminata corta, hace más por tu movilidad matutina que cualquier rutina de estiramientos en frío. La locomoción activa el patrón motor completo, calienta el sistema y lubrica las articulaciones de forma natural. El estiramiento estático tiene su lugar. Ese lugar no es a las 7 de la mañana antes de que tu cuerpo haya alcanzado la temperatura de funcionamiento. Su lugar es al final del día o después de actividad física, cuando el tejido está caliente y receptivo. ¿Por qué sigue recomendándose esto si la fisioterapia lleva décadas matizándolo? Porque el contenido sobre estiramientos matutinos genera millones de visitas. Porque las esterillas de yoga se venden mejor, con rituales que con fisiología. Y porque nadie pierde dinero diciéndote que estires. No es una conspiración. Es algo más aburrido y más dañino. Es inercia de contenido. Un error que nadie corrige, porque corregirlo no genera clics. Y tú llevas años pagando ese error con tu cuerpo, cada mañana. La fisioterapia deportiva y la preparación física llevan años aplicando lo que aquí se explica. El problema es que eso está en consultas y en artículos académicos, no en reels de 30 segundos. La próxima vez que alargues los isquiotibiales a las 7 de la mañana en el frío de tu habitación, hazte esta pregunta. ¿Estás mejorando tu movilidad? ¿O ejecutando un ritual que alguien diseñó para venderte una esterilla? Los estiramientos estáticos no te van a matar,
pero seguir haciendo lo incorrecto, en el momento incorrecto, durante años, sí tiene un coste. Y ese coste se llama rigidez progresiva. Esto es Salud en Crudo. Suscríbete si estás listo para dejar de repetir lo que te dijeron y empezar a entender cómo funciona tu cuerpo de verdad. Porque la verdad se sirve en crudo. La mejora es cosa tuya.